Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Estamos felices de estar en la casa del Señor, alabando a Dios. Y para mí es un gozo compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ir a la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 18. Y luego de leer, entonces vamos a presentarnos nuevamente delante del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 18. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver, ahora se fue. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre celestial que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de reconciliación. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos ayude, Señor, que active nuestros sentidos espirituales, Señor, para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón. Haz de nuestra vida tierra fértil, Señor, para que la palabra tuya que será sembrada dé fruto, Señor, al 100%, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú derribes, Señor, cualquier oposición que haya dentro de nuestro propio corazón. Que tú nos hables, Señor, y que podamos escucharte y podamos obedecerte y responderte, Señor, a lo que tú nos dices en estos versículos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a estar hablando sobre estos versículos que estuvimos leyendo. Y el título de este sermón es Reconcíliate con Dios. El propósito es exhortarles a reconciliarse con Dios y a vivir las bondades de la reconciliación con Dios. Y lo primero que vamos a ver es que nuestra mayor necesidad es nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. Esa es nuestra mayor necesidad, reconciliarnos con Dios. Algunos podrían pensar, esto debe ser un error. Yo no tengo que reconciliarme con Dios porque yo no he discutido con Dios, porque yo no tengo ningún problema con Dios. Otros entienden con total claridad que tienen que reconciliarse con Dios y quizás por eso están aquí o están escuchando la transmisión. O hay quienes ya se reconciliaron con Dios y son parte de la membresía de la iglesia y están asistiendo, sirviendo en los ministerios. Esta palabra de la reconciliación es para todos nosotros. Y lo primero que vamos a hablar es que para hablar de reconciliación tenemos que hablar primero de ruptura. No podemos hablar de reconciliación con Dios si no hemos hablado de la ruptura con Dios, de la división con Dios, de la separación de Dios. Porque no tendría sentido hablar de alguien que se reconcilia si nunca se han separado. Y lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto es que en esa carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra del Señor tiene la categoría, podemos decir que la composición del ser humano es un cuerpo y un alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, no se está refiriendo
a sus cuerpos. Se está refiriendo a su espíritu. Ellos estaban muertos espiritualmente. Nosotros sabemos cómo luce un cuerpo que no tiene vida, pero aquí está hablando de cómo podemos saber que un espíritu, que una persona está muerta espiritualmente. Adán y Eva estaban física y espiritualmente vivos en el jardín del Edén. Mientras ellos estaban allí, gozaban de una relación plena con Dios, pero el Señor les dijo que el día que comieran del fruto prohibido, del árbol que Él les dijo que no comieran, ese día morirían. La palabra del Señor entonces nos muestra que cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos estaban físicamente vivos. Ahí fue que hablaron con Dios, pero espiritualmente habían muerto. Nosotros vemos que como consecuencia del pecado y de la muerte espiritual, ellos empezaron a sentir temor que no habían sentido nunca. Empezaron a sentir miedo o vergüenza que no habían sentido nunca. Y empezaron a sentir culpa que nunca habían sentido tampoco. La palabra del Señor nos muestra que fueron expulsados del jardín del Edén y por lo tanto expulsados de la presencia de Dios. Dice la palabra que el Señor se paseaba por el huerto al fresco del día. Ahora, como consecuencia del pecado, ellos estaban separados de Dios, estaban distantes de Dios. Pronto vemos cómo el pecado imperó, el primer asesinato donde Abel es asesinado por su hermano Caín. La maldad se siguió expandiendo en forma de inmoralidad hasta que el Señor entonces envía un diluvio y solamente conserva con vida a Noé y su familia. El pecado trajo muerte espiritual a la humanidad, de forma que en Adán y Eva todos nosotros pecamos. Por esto nosotros nacemos pecadores. Porque ese pecado que entró por medio de Adán y Eva pasó a todos nosotros. Ahora la palabra nos dice que como pecadores estamos separados de Dios porque Él es moralmente intachable. Él es totalmente santo y no tiene comunión con el pecado. Lo peor que ha traído el pecado a nuestras vidas es que nos ha dejado sin acceso a Dios. Nos ha separado de Dios. La muerte espiritual es la realidad más funesta y más evidente que existe en los seres humanos. No importa cuánto queramos decir que somos amigos de Dios, que estamos bien con Dios, que somos hijos de Dios, aquellos que están muertos espiritualmente no es una realidad que están en una relación con Dios. La muerte espiritual nos ha separado de Dios y el texto dice, Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y vamos a hablar de cómo podemos tener vida, pero tenemos que darnos cuenta que el pecado nos ha separado de Dios y nos ha dejado en una condición de muerte espiritual. Y si quieres ver esta realidad, puedes examinar las leyes humanas y quienes las rompen. ¿Alguna vez has sido víctima de un robo? Eso es consecuencia del pecado y de la muerte espiritual. ¿Alguna vez has sido engañado o engañada por otra persona? Eso es consecuencia del pecado y de la muerte espiritual. Ese sentimiento, esa sensación de que has sido engañado, de que se han burlado de ti, eso es consecuencia del pecado. ¿Alguna vez te has enterado de alguna persona, un funcionario que ha cometido un acto de corrupción? Esa sensación de injusticia y de impotencia que uno llega a sentir. Eso es consecuencia. Ese acto inmoral es pecado y es consecuencia de la muerte espiritual. Pero tenemos que hacernos preguntas también para darnos cuenta nosotros de nuestra condición espiritual. Nosotros sabemos por lo que dice la palabra que estamos muertos espiritualmente y ya con eso es suficiente, pero hagámonos preguntas y veamos. ¿Has tratado de saciar tu alma con cosas materiales? ¿Has tratado de saciar tu alma con fiestas, con momentos especiales? Pero sientes que sigues sedienta. Haces cosas buenas, pero sigues con la duda de si eso es realmente suficiente. Buscas el gozo, pero la tristeza siempre llega de sorpresa y se queda a pasar la noche. ¿Has tratado de encontrar cuál es el propósito de tu vida? Y cuando finalmente haces una decisión, te preguntas si es la decisión correcta. Estos son solo síntomas de un problema más grande en tu alma, que solo tiene solución en Cristo.
Nuestro Señor nos dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en él, estos llevan fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra condición de muerte espiritual a la que nos ha llevado nuestros pecados, solamente podemos tener solución en Cristo. Nos sentimos mal por el pecado y por la muerte espiritual. Nos damos cuenta que las cosas no deben ser, no son como deberían ser. Nos damos cuenta que el mundo es como si estuviera roto. Pasan cosas que uno se da cuenta que no está bien. Pero si miramos adentro, también nos vamos a dar cuenta que también dentro de nosotros nos derrumbamos. También dentro de nosotros hay cosas que no están bien. No solamente nos sentimos mal, la palabra nos dice que estamos mal porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dice a través de su palabra que la muerte espiritual es equivalente a ser enemigos de Dios. Y yo sé que hay personas aquí que no se ven como enemigos de Dios, pero es el resultado natural de la muerte espiritual y del pecado. Dice la palabra que somos objetos de la ira justa de Dios, somos culpables de pecado, somos esclavos del pecado. Dice que todos nosotros y lo que hacemos está manchado por el pecado, que somos incapaces de agradar a Dios. Y dice que somos incapaces de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Las consecuencias del pecado es la muerte espiritual, y la muerte espiritual entonces nos ha hecho a nosotros enemigos de Dios. Estamos en una condición de perdidos. La realidad es que nos sentimos mal, la palabra nos confirma que estamos mal, y si alguien no hace algo pronto, la cosa se va a poner peor. Porque dice la palabra de Dios que Dios en su naturaleza es un Dios justo que no tendrá por inocente al que es culpable. Así que tenemos que reconocer y ver en la palabra que hay un tribunal espiritual, hay un juez, hay pruebas en nuestra contra, hay testigos, no hay escapatoria. Entonces, Dios no solamente es el juez, Dios también es el querellante, el demandante, porque es contra Él que hemos pecado. Es a Él que hemos ofendido. Entonces, Él es el juez y al mismo tiempo es el que hace la demanda. Pero mis hermanos, no podemos perder de vista que Dios también es el testigo. En su mente omnisciente, Él tiene todos nuestros pecados. Él conoce absolutamente todo lo que está en nuestros corazones, todo lo que hemos hecho mal y todas las maneras en las que le hemos ofendido con nuestros pecados. Él al mismo tiempo es el testigo. Como si esto fuera poco, Dios también es el fiscal que te busca y te lleva para que comparezcas ante el juicio. En el sistema de justicia celestial, Dios tiene absolutamente toda la autoridad. Pero estoy aquí esta mañana para darte un mensaje de parte de ese Dios. Ese Dios te envía un mensaje a ti hoy y a mí. Él tiene todos los cargos, tiene todas las pruebas, Él es el testigo, Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene todo el control del sistema de justicia. Si llega un mensaje de ese Dios en el que yo estoy explicando aquí, entonces quizás algunos no quieran escucharlo. Yo he hablado con personas que le he dicho, quiero hablarte algo, quiero hablarte de Cristo. Y me dicen, no, es que yo no puedo escucharte, ¿no? Deja eso así. Porque no pueden soportar hablar de alguien con quienes tienen un juicio eterno y una condena eterna que le espera. Yo recientemente, una colaboradora de los ministerios me escribió un mensaje de WhatsApp. Yo no abrí el mensaje. Yo vi que el mensaje llegó, pero yo no abrí el mensaje porque yo estaba trabajando. Después hubo varias reuniones y en la noche había una reunión por Zoom y resulta que esa colaboradora, esa hermana, estaba en la reunión. Entonces, en un momento que la reunión se torna medio relajada, ella me dice, te escribí. Y yo le dije, yo sé, te ignoré. Y ella me dice, pero no habían sido tan sinceros conmigo. Y dice, no, lo que pasa es que no he podido abrirlo. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios, pero no debemos ignorar el mensaje de parte de Dios. Tenemos que abrir el mensaje.
porque nosotros estamos sin esperanza en nosotros mismos. Nosotros estamos en una condición donde sabemos que el juicio va a venir, donde nosotros sabemos que nosotros estaremos allí, compareceremos delante del Rey y hay absolutamente todo en nuestra contra y Dios es justo y no se puede sobornar. Así que creo que hasta ahora hemos confirmado y hemos visto que nuestra mayor necesidad es nuestra necesidad de reconciliación con Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios vino a reconciliarnos con Él. Este es el mensaje del Evangelio. Y dice el versículo 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconcíliense con Dios. Como hablamos hace un momento, Dios, por su naturaleza y perfección, en ese juicio, Dios no puede dejar de ser el juez perfecto. Él no puede dejar de ser el fiscal perfecto. Él no puede dejar de ser el testigo perfecto. Él no puede dejar de ser el demandante perfecto. Él tiene toda autoridad para llevar el juicio de manera imparcial y justa. Pero mis hermanos, también por su naturaleza y perfección, Dios no puede dejar de ser el amante perfecto de la humanidad, el creador perfecto de la humanidad, el abogado perfecto de la humanidad en ese juicio. Él no puede dejar de ser eso. Él no puede negar su propia naturaleza. Dios es justicia y es amor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estuvo aquí, se hizo humano, dejó su trono y tomó la forma de un siervo. Se hizo como uno de nosotros, como tú y como yo. Dios se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta el final. Fue hasta la muerte en una cruz. Dios fue tratado como un criminal, fue maltratado, fue ofendido, fue puesto en duda, fue atacado y fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo. No sé cómo está eso en el diccionario, pero eso no parece concordar con lo que nosotros pensamos de lo que sería Dios. Si yo te dijera o si alguien te hiciera la pregunta, ¿qué harías tú si fueras Dios? Yo dudo mucho que tú respondas, yo iría a la cruz a morir. Yo iría a un lugar donde me ofenderían y donde me atacarían y me pondrían en duda. Eso no es lo que nosotros responderíamos, no es lo que haríamos. Mucho menos ser maltratado, atacado, crucificado. Nadie lo piensa porque hay una gloria en ser Dios, hay una superioridad en Dios, hay un brillo en Dios, hay un poder, hay un conocimiento vasto, una omnipresencia. Dios es digno de toda honra, de todo poder, de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Pero aún así se humilló. ¿Por qué? Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Como omnisciente y todopoderoso, no hay absolutamente nada que lo haya podido obligar a Dios a venir y hacer estas cosas. Lo que quiere decir que Él lo hizo soberanamente saliendo de su propia voluntad. Ahora, ¿qué podría motivar a Dios a ejecutar por voluntad propia todo este plan? Dios no lo hizo porque necesitaba algo, porque a Dios todo le pertenece. Lo que Él quiere, Él simplemente lo toma. Entonces, ¿qué movió al Hijo de Dios a semejante desprendimiento de sus glorias en el cielo? Asimismo, podemos afirmar con toda seguridad y tranquilidad que no fue un error de parte de Dios, porque nuestro Dios no comete errores. ¿Qué pudo motivar a Dios a venir a este mundo, a vivir todo lo que vivió de manera soberana, voluntaria, consciente, sacrificial y milagrosa? No era que había disturbios en el cielo ni nada por el estilo. Él dejó su trono para reconciliarnos con Él. Este es un hermoso mensaje. La verdaderamente suprema Corte de Justicia, la que está allá arriba, ha asignado al mejor abogado para el juicio celestial, a Jesucristo el justo. Dios se desprendió de su Hijo para reconciliarte a ti con Él,
Para ese juicio no necesitamos un abogado, no necesitamos un abogado para defendernos. Pero si somos culpables, si las evidencias, el testigo, el juez, el fiscal son todos la misma persona y tienen todo para hacer justicia sobre nosotros. Pero mis hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Miremos ahora la parte final del versículo 19 y el versículo 20. Dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora, mis hermanos, la traducción literal de esta frase, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, es habiendo puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo vino y Él es el mensaje. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje. Y todos aquellos que reciben el mensaje ahora son embajadores de Cristo. Nosotros no tenemos un mensaje que lo encontramos y lo estamos repitiendo sin entenderlo. Él puso el mensaje dentro de nosotros porque a nosotros también nos reconcilió con Él. Ahora, mis hermanos, de la forma que Pablo fue embajador para los corintios, hoy yo tengo la dicha de ser embajador de Cristo para ustedes que están aquí y para los que ven la transmisión. Este mensaje le dio Pablo a los corintios, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora yo les digo a ustedes que están aquí o quienes escuchan la transmisión, como si Dios rogara por medio de mí, en nombre de Cristo yo te digo, reconcíliate con Dios. Necesitamos reconciliación con Dios, esa es nuestra mayor necesidad. Necesitamos reconciliación con Dios y la necesitamos urgente. No existe ninguna otra manera de reconciliarse con Dios que no sea por medio de Cristo. Si Cristo viene hoy, si viene ahora, si nosotros pasamos de este mundo, ya no habrá más oportunidad. No existe el purgatorio. Dios te da una segunda oportunidad aquí, ahora, hoy. Las puertas están abiertas hoy. El cielo está abierto hoy, reconcíliate con Dios. Los brazos de Dios están abiertos hoy, ahora. Él está ahí para recibirte, para perdonarte, para no tomar en cuenta tus pecados, para darte vida eterna y perdón eterno para siempre, jamás. Reconcíliate con Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo predicando a una multitud, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la senda y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo te he presentado la puerta estrecha hoy. Dios, Cristo vino para reconciliarnos a Él, a nosotros con Él. Reconcíliate con Dios. Este es el mensaje que el apóstol Pedro presentó en Hechos capítulo 2 a una multitud. Les habló diciéndoles, son pecadores, están muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo vino y murió y padeció para que tú pudieras tener vida eterna y perdón. Y ellos le dijeron, dice Hechos 2:37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos aquellos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. Gloria a Dios. El Señor ha venido para reconciliarnos a Él, para reconciliarnos con Él. Sí, hay malas noticias con nuestro pecado y nuestra muerte espiritual, pero hay buenas noticias porque Cristo vino. Nuestros pecados nos impiden venir a Dios, pero Él nos ama tanto que no tomó en cuenta nuestros pecados.
El mensaje del Evangelio anula todo orgullo, toda jactancia, toda superioridad, toda gloria personal, toda división, toda resistencia, toda actitud ofensiva. Porque en el mensaje del Evangelio Dios es el ofendido, pero Él fue quien vino. Dice la palabra que Él fue quien pasó por alto nuestras ofensas. Él fue quien nos reconcilió a nosotros con Él. Dios fue quien nos encomendó a nosotros. Dios fue quien puso a su Hijo en el lugar de nosotros y Él fue quien nos puso a nosotros en el lugar de su Hijo. Esta es la gloria del mensaje del Evangelio. Hay perdón y reconciliación en Dios. Así que mis hermanos, necesitamos reconciliación con Dios. Esta es nuestra mayor necesidad. Esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. Cristo vino para reconciliarnos con Él. Y ahora veremos brevemente, Cristo todo lo pagó en su sacrificio en la cruz. Vamos a ver el versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En este versículo podemos ver de manera clara cómo fue que Cristo nos salvó. Cuando dice la frase al que no conoció pecado, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que no tuvo pecado, el único ser humano que ha pisado la faz de la tierra, que es Dios, no tenía pecado. Impecable. Nosotros no utilizamos la palabra impecable en ese sentido, pero Él era impecable. Limpio de todo pecado. Ahí, cada vez que yo digo impecable, yo pienso en un detergente. No sé si le pasa a ustedes. Pero el verdadero significado y lo que vemos en la palabra es que Cristo no tenía pecado. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Aún cuando Cristo se hizo de carne y hueso, se hizo como uno de nosotros, nació de la Virgen María, luego vivió aproximadamente 33 años y nunca pecó de pensamiento, de palabra, de obra o misión. Todos completaron. Nunca pecó de ninguna manera. La Biblia dice que Dios demanda de todo ser humano santidad total. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Esto es teórica y prácticamente imposible para cada uno de nosotros. No podemos no pecar. Entonces vamos a resumir. Jesús, siendo Dios, era imposible que pecara porque era Dios mismo. Nosotros, siendo humanos, es imposible que no pequemos porque estamos bajo la influencia inevitable del pecado desde que nacemos. Las pruebas y los testigos de la inocencia de Cristo están ahí. El veredicto es sencillo. Las pruebas y los testigos de nuestra culpabilidad están ahí. El veredicto también es sencillo. Cristo es declarado inocente y nosotros somos declarados culpables. Para Cristo, vida eterna. Para nosotros, perdición. Declaramos el fin de la historia, se acaba todo ahí. Triste. Pero no fue así que sucedió. No es ahí donde termina la historia. No es así como termina. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y esta palabra, por nosotros, significa en sustitución de nosotros. Dios ama a sus escogidos de tal manera que su único hijo que no tenía pecado recibió el castigo que nosotros debimos recibir. Todo el castigo que nosotros recibiríamos por toda la eternidad en el infierno, Cristo la recibió sobre Él en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que vivir y sufrir ese castigo. Como hablamos más temprano, la paga del pecado es la condenación, el sufrimiento eterno en Cristo. Pero si te reconcilias con Dios, no tienes que pagar por tus pecados porque Cristo todo lo pagó. De este modo, cuando te reconcilias con Dios, es como si hicieras un viaje en el tiempo, hablo metafóricamente, y pusieras tu nombre en aquella cruz en la que murió Cristo, en señal de que tus pecados también fueron perdonados allí. Cuando te reconcilias con Dios, Cristo paga toda tu deuda. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
Y esta frase, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, significa que no solo el Padre nos veía a nosotros cuando Cristo se sacrificó en la cruz. Significa también que ahora el Padre ve a Cristo cuando se relaciona con nosotros. Él es el glorioso sustituto. Este es el glorioso intercambio del que habla la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Cristo no solo pagó nuestras deudas, también nos dejó sus riquezas. Cristo no solo terminó nuestra enemistad con Dios, también nos hizo hijos de Dios. Cristo no solo se declaró culpable, también nos declaró a nosotros inocentes. Cristo no solamente se vistió de nuestros pecados, Él nos vistió a nosotros de su santidad. Cristo sintió el peso de la enemistad con Dios para que nosotros sintiéramos la gloria de la relación con Dios. Cristo vivió la desgracia del castigo por la enemistad con Dios para que nosotros viviéramos la gloria de la aceptación por parte de Dios. Ahora somos aceptos en el amado Jesucristo. Amigo que estás aquí, que no te has entregado a Cristo, yo quiero decirte algo. Desiste de tu camino de perdición y reconcíliate con Dios. No ignores la verdad de Dios que ha llegado a ti en esta mañana. No intentes compensar con pequeños actos de bondad a Dios para que Él te acepte. Lo que estamos viendo en este pasaje es que no se necesitan pequeños actos de bondad. Se necesita un hombre inocente, totalmente inocente y sin pecado para pagar por tus pecados. Y eso solamente existe en Jesucristo. Pero Él vino al mundo, Dios estaba en el mundo, en Cristo, reconciliándonos a nosotros con Él. De modo que hoy podemos decir, reconcíliate con Dios. No intentes compensar a Dios. Solo Cristo puede hacer que seas aceptado delante de Él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y si tú quieres la inocencia de Cristo, si tú quieres la vida perfecta de Cristo a tu favor, si tú quieres que Cristo te salve y te perdone, debes aceptar por fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Debes arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Él y creer y confiar que lo que Él hizo allí fue suficiente. Pero esa es la única salida. Yo estaba perdido, mas he sido hallado. Esta es la sublime gracia de Dios. Si eres cristiano, si no eres cristiano, reconcíliate con Dios. Ahora, si eres cristiano y has escuchado este mensaje, debes entender que has sido reconciliado con Dios. Y esto significa que consideraste como la peor tragedia de tu vida el estar antes muerto en tus delitos y pecados. Fue la peor tragedia de tu vida el no poder acceder a Dios, el no tener una relación con Dios, el no poder ser guiado por Dios, el no poder conocerle, escucharle, hablarle, ser amado por Él y el no poder amarle. Esa era nuestra condición de muerte espiritual, esperando el día del juicio en el que nosotros sufriríamos el castigo eterno. Si eres cristiano, tú ya has sido reconciliado con Dios. Una pareja de esposos habían discutido. Y la discusión llegó a un punto que el hombre se fue de la casa. No vendió el anillo, pero se fue de la casa. A la casa de su madre. Su mamá lo recibe, muy bien. Pero cuando pasan unas cuantas semanas, su mamá le dice, está preocupada porque ve que como que no te puedes quedar aquí. Gracias a Dios, dice la madre, se da cuenta que ellos se sentaron, los esposos hablaron y él le dijo, ya nos reconciliamos. Ella se puso feliz y contenta. Pasaron varios días y ella ve que el hombre no se va para su casa. Tiene que hacerle desayuno, tiene que hacerle comida, tiene que hacerle cena. Y le llega un pensamiento que dice, ya yo crié, ya yo salí de eso, ¿y cómo es posible? Bueno, pues ella nerviosa, ya lo ve en la mesa sentado y habla con él y le dice, fulano, ¿cuándo es que tú te vas a mudar de nuevo con tu esposa? Ustedes se reconciliaron. Ella a lo que él le responde, no, nosotros nos reconciliamos, pero ella por allá y yo por aquí, para que no tengamos ninguna situación.
La gente le dice a eso juntos pero no revueltos. Mis hermanos, así es como el mundo hace las paces. Así no es como Cristo hace las paces. Así es como nosotros los humanos hemos llegado a pensar de la reconciliación. Pero no es así como nos reconciliamos con Dios. Cuando te reconcilias con Dios, tienes que mudarte con Dios. Tienes que vivir con Él, tienes que disfrutar a Dios, tienes que hablar con Él. No estamos firmando el divorcio, aquí estamos firmando la reconciliación con Dios. Nos reconciliamos para estar juntos, para disfrutar a Dios, para recibir su guía y su dirección, para que Él esté presente en absolutamente todos los momentos de nuestra vida, para dedicarle nuestras alabanzas y nuestras canciones, para dedicarle todos nuestros actos, para vivir nuestro propósito máximo de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Reconcíliate con Dios. Y si te has reconciliado con Dios, entonces vive esa reconciliación y disfruta esa reconciliación. Para ir terminando, quiero hacer una ilustración, una visualización. Transpórtense, cierran sus ojos, abren sus ojos y de repente ustedes están en una cocina. Y ahí están unas ollas y la estufa está encendida. Y ustedes son los que están cocinando. Entonces, empiezas a echar sales, pimientas, sazones y estás cocinando y vas probando. Yo sé que hay gente que no prueba cuando está cocinando porque después no come, que sí o qué, está bien. Pero ayúdeme ahí. Y usted está cocinando ahí, pero entonces no está quedando buena de sabor. Entonces usted tiene ahí mucho tiempo y lo que hace es que la saca y empieza de nuevo, saca más carne, saca más arroz y está ahí tratando y la comida nada de salir, nada de quedar al punto. Pero usted que está cocinando, usted quiere que eso quede bien. Y pasan horas y horas y horas todavía en la cocina. De repente llega el dueño de la casa. Se para en la puerta de la cocina y te dice, la mesa está lista, vamos a comer. Entonces, tú le dices, no, pero yo ya casi, ya va a estar, lo que pasa es que se me dañó, pero va a estar bien, dame unos minutos. Y él le insiste, la mesa está servida, la mesa está lista, vamos a comer. Y vuelve entonces y respondes y dices, no, pero... Dice, es que no has entendido. Yo te invité aquí a mi casa para comer conmigo, no para cocinar. Yo no sé cómo tú entraste a la cocina, ni que tú entraste a la cocina y te pusiste a cocinar. Nosotros nos pasamos la vida cocinando la reconciliación con Dios, pero la mesa está servida. Cristo vino, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Queremos cocinar, queremos agregar sazones, queremos ver que todo esté en orden, pero Dios no te invitó a cocinar la reconciliación. Dios te invitó a aceptar la reconciliación, a arrepentirte de tus pecados, a recibir ese perdón y esa obra gloriosa que Él hizo en la cruz y a tener vida eterna y disfrutar de Él para siempre. Ahora, si no te has reconciliado con Dios, reconcíliate con Dios. Si no te has reconciliado con Dios, todavía estás en la cocina. Desiste de tus obras, desiste de tus actos, desiste de seguir tratando de hacer que las cosas se vean bien y queden bien. Cristo todo lo pagó, Cristo hizo la reconciliación, Él la llevó a cabo, Él te invita. Ve a la mesa con Cristo como su Hijo y disfruta de Él y del banquete que Él ha preparado, la reconciliación. Si eres cristiano, significa que ya te has reconciliado con Dios. Simplemente disfruta del banquete, pero disfruta del banquete con Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. ¿Cuánto necesitamos, Señor, disfrutar del banquete de la reconciliación contigo? ¿Cuánto necesitamos, Señor,
tener, Señor, esta relación estrecha contigo, donde tú nos guías, nos diriges, nos escuchas, nos consuelas. Dios mío, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz. Gracias, Cristo, por hacer ese sacrificio por nosotros. Nadie quería hacerlo. Nadie podía ni siquiera hacerlo. Cada quien tenía que pagar por sus propios pecados por toda la eternidad, pero solamente tú. Gloria a ti, Dios mío. Gloria a ti. Quiero pedirte, Señor, que si aquí hay alguien que no se ha reconciliado contigo, Señor, muévelo para que hoy se reconcilie contigo. Si tú estás ahí escuchando esta oración, reconcíliate con Dios. Acércate a un servidor. Acércate a mí, acércate a cualquiera de los servidores y dile que quieres entregar tu vida a Cristo. Vas a descansar de tus obras y vas a empezar a disfrutar la vida plena que Dios ha preparado para ti, la reconciliación.